Y es importante para nosotros reconocer y ir enseñando lo que predicamos. Estoy diciendo dos cosas a la vez y como que no me sale muy bien. Los niños necesitan aprender a alabar al Señor como tú y yo alabamos al Señor. Mira, muchos de nosotros pensamos que la alabanza a nuestro Dios es mientras estamos cantando. Mientras tú y yo podemos levantar manos santas a nuestro Dios cantando las alabanzas que más nos gustan. La mejor adoración que tú y yo podemos dar a nuestro Dios es en la obediencia a su palabra. No hay adoración mayor que esa. Los domingos tú y yo nos reunimos por mandato de nuestro Padre Celestial para escuchar la instrucción que Él tiene para nosotros y poder lograr de aquí hasta el miércoles. Porque el miércoles, el ombligo de la semana, tú y yo tenemos algo que nos va a rebatir, nos va a ayudar a llegar al siguiente domingo. ¿Sí? Nos va a dar esa proteína espiritual que necesitamos, ese alimento espiritual que necesitamos, pero se hace por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? La iglesia, como se dice, siempre está en movimiento, siempre debe estar en movimiento. ¿Solo se detiene para qué? Solo se detiene para predicar la palabra de Dios. Es lo único para lo que se detiene. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros. ¿Quién predica la palabra de Dios? El pastor. No, nosotros. Recuerda que nosotros predicamos. Tú cuando estás en tu casa, tú predicas la palabra de Dios con la manera en que tú vives tu vida. Y tus hijos te miran a ti predicar la palabra de Dios con la manera en que tú vives tu vida. Tú le puedes decir a tu hijo que no crezca a ser ladrón, pero si tú no estás viviendo lo que predicas, entonces tu hijo va a crecer a hacer otra cosa. Lo mismo es aquí entre nosotros. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Ese canto que cantamos últimamente, el último, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en esa situación? Que pensábamos que la teníamos hecha, pensábamos que ya la habíamos logrado. ¿Sabes quién fue y te buscó? ¿Sí sabes? ¿Cómo se llama? Jesús, el pastor de las ovejas. ¿Cómo te encontró? Temblando de frío, herido, atropellado, triturado. Y Él te tomó en sus brazos, curó tus heridas y te trajo al redil. ¿Cuál es el redil? Su cuerpo, la iglesia, el lugar donde tú y yo aprendemos a ser hijos de Dios. ¿Cuándo se terminará esta tarea de aprender a ser hijos de Dios? Nunca. Tú y yo tenemos una vida terrenal para aprender a ser hijos de Dios. Algunos tenemos una vida más corta y otros tenemos una vida más larga. Hoy vamos a ver un poquito la responsabilidad de los hijos dentro de la familia, pero entre todo eso los padres jugamos un gran papel. Porque la palabra de Dios nos hace ver que los hijos son simplemente un reflejo de lo que los padres somos. Y allí hay mucho que hablar. No vamos a hablar de eso porque no estamos hablando de los padres, pero es necesario que tú pienses. Es necesario que tú eches tu mente a andar. Porque así como eres tú en tu vida personal, así serán tus hijos en el futuro. Nosotros queremos y deseamos que nuestros hijos crezcan a ser exitosos, crezcan y tengan una buena vida, que sean personas de bien dentro de la sociedad, pero hay un deseo mucho más grande. Nosotros en Cristo Jesús deseamos que nuestros hijos crezcan a ser siervos y siervas del Dios Altísimo. Y eso no se va a lograr así como así.
No es como plantar un rosal, pues, un nopal que no necesita mucha agua. Si nosotros vamos a plantar eso en nuestros hijos, vamos a tener que cuidarlos, vamos a tener que regarlos, vamos a tener que darles el cuidado necesario con la palabra de Dios para que ellos crezcan a ser siervos y siervas del Dios Altísimo. Y claro, el ejemplo comienza en casa. Tú y yo necesitamos ser siervos y siervas del Dios Altísimo para que ellos vayan obteniendo el ejemplo. Si se van, ya tienen la cita, creo que está en la pantalla. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21, porque me estoy alargando mucho y hay como unas 3 horas de mensaje. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 20 y 21 dicen lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Al leer este pasaje, nosotros nos agrada la idea de que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque decimos, miren hijos, la palabra de Dios dice que ustedes deben de obedecer a las órdenes que nosotros les damos en todo, y es preciso, porque esto es lo que agrada al Señor. Pero no está hablando a los hijos que nosotros miramos aquí, así como a Diego, a Maggie, a los hijos de Giovanni, a los hijos de Steph. No, está hablando a los hijos en general. Le está hablando, claro, a los chiquitos, pero también está hablando a los grandes como tú y como yo. El hecho de que no hayamos partido de este mundo significa que todavía tenemos nosotros responsabilidad para con nuestros padres, estén donde estén. Algunos los tenemos cerca y otros los tenemos lejos. Pero hoy en día no batallamos para comunicarnos con ellos. Si no nos comunicamos con ellos es porque realmente no queremos o no nos interesa. Y es preciso que nosotros obedezcamos a nuestros padres en todos. Esta no es la única escritura que vamos a ir, pero aquí es donde vamos a despegar del mensaje, porque aquí en Colosenses está hablando a los hijos en general, y vamos a ver un poco lo que nos dice la epístola a los Colosenses. Vamos a ver el contexto. El capítulo 1 y 2 de Colosenses nos da información e instrucción y advertencias en cuanto a la vida en Cristo, la cual es preciso para el creyente vivir. Si tú y yo dejamos la instrucción a un lado que nos da la palabra de Dios, tú y yo nos vamos a meter en muchos problemas. Tú y yo vamos a tener muchas dificultades. Y no va a venir Dios al auxilio, porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dios es bien claro en su palabra en decir que sus ojos y sus oídos están atentos a los justos de la tierra. ¿Quiénes son los justos? La persona que tiene a Cristo Jesús como su Salvador. La persona que dice tener a Cristo Jesús como su Salvador, pero que no vive como Él vivió, no es justo. Y tú y yo necesitamos prestar atención a la instrucción que nos da su palabra para poder vivir en esa justicia que Dios quiere, porque entonces sus ojos y sus oídos están atentos a mi persona, porque soy un hijo de Él. Y claro está que yo tengo un trabajo que hacer aquí. Claro está que tú tienes que hacer un trabajo aquí en la tierra. La voluntad de Dios sobre todas las cosas. La voluntad de Dios sobre todas las cosas. Entonces, comenzando desde el capítulo 1 de Colosenses, en cuanto a lo que nos anuncia y nos dice, nos exhorta a andar como es digno del Señor en los versículos 9 y 10 del capítulo 1. Y dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y tú y yo jamás vamos a cesar de crecer en el conocimiento de Dios si es que nos mantenemos en su palabra. Si nosotros nos mantenemos en su palabra, las cosas en Cristo Jesús se van a ir aclarando más y más. Cada vez yo voy a amar más a mi esposa. Cada vez yo voy a someterme más a Cristo. Y la esposa cada vez va a respetar más a su marido. Los hijos cada vez van a obedecer más de cerca a la voz de mando que tienen sobre ellos, la voz de sus padres. ¿Por qué?
Porque estamos caminando como es debido en el Señor. Y son advertencias, y ahorita van a ver por qué, en un momentito. También nos presenta a Cristo como la razón de todo lo que existe. Cristo es la única razón de todo lo que existe. Y es increíble cuando nosotros prestamos atención y cómo se desarrolla por medio de la ciencia y por medio de la naturaleza y todas esas cosas que nos dejan anonadados. Que Dios Padre haya puesto todo eso en su Hijo para dárnoslo a revelar a ti y a mí. Porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos quién es Dios Padre, somos insignificantes en lo más mínimo. Pero Dios ha creado un medio por el cual tú y yo podemos llegar a Él, podemos tener comunión con Él, podemos compartir con Él, así como Adán y Eva lo hacían en el jardín. Y es increíble. Y todo eso habita en la persona de Cristo Jesús. Nos lo dice en los versículos 15 al 17 del capítulo 1. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquí está hablando del Hijo, está hablando del primogénito. El primogénito está dando a entender el primero que ha resucitado, el único que ha resucitado y el primero de todos nosotros que resucitaremos si es que estamos en Cristo Jesús. Cuando los apóstoles anduvieron buscando a Cristo Jesús porque María Magdalena les había avisado que el Señor había resucitado, ellos fueron los primeros en ver las primicias de Dios, de lo que nos esperaba al seguir su camino. Ellos vieron al Cristo resucitado. Y si tú recuerdas bien allá en el libro de Mateo, cuando María vio María Magdalena, perdón, me estoy equivocando. Cuando ella vio a Jesús resucitado, no lo reconocía. No lo reconocía porque su semblante no era como el tuyo y como el mío. Había resucitado en gloria. En gloria. Así como tú y yo resucitaremos en aquel día, cuando Cristo se manifieste. Vamos a estar listos para estar con Él por toda la eternidad. Pero es necesario oír estas advertencias y caminar en santidad y en justicia para poder alcanzar aquel día. ¿Sí? Amén. También nos enseña, nos habla y nos enseña la manera en la cual todo hombre ha de ser presentado ante Cristo Jesús, dándonos a conocer el misterio de la iglesia. En los versículos 27 al 28 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, esperando la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es presentar, es predicar a Cristo crucificado y presentar que en Cristo Jesús tenemos la entrada hasta el trono de Dios. Para la persona que está en Cristo Jesús, Dios no mira injusticia. Dios mira santidad. Y le da la entrada directamente hasta el trono de la gracia, donde puede tener comunión con el Padre. Esto es lo que la iglesia debemos predicar, porque el mundo se está yendo al infierno a manos llenas. Y tú y yo necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos presentar a Cristo Jesús como la palabra de Dios nos lo presenta a ti y a mí, por el cual hemos alcanzado esa salvación que decimos tener en Cristo Jesús. Y mira, la salvación cambia vidas.
cambia vidas. Para la persona que ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús, de ese día en adelante, ya no será igual. Porque habemos muchos que decimos que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero nuestras vidas siguen igual. No, Cristo Jesús cambia vidas. Y a eso es que Él ha venido. No vino en vano, porque el precio que Él pagó fue demasiado alto. Demasiado alto. Entonces, es preciso que nosotros notemos la responsabilidad que tenemos como iglesia. También nos deja bien claro quién es la fuente de sabiduría para todo aquel que cree, la cual es esencial para el crecimiento espiritual. Nos lo dice en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran luchas sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios Padre en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuáles tesoros? El tesoro de Cristo Jesús, el tesoro del Espíritu Santo, el tesoro de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea que es un misterio que no alcanzamos a entender. El problema es que tú y yo lo queremos entender mentalmente y no tenemos la capacidad. Estas cosas han de ser entendidas por fe. Han de ser discernidas mediante la gracia de Dios que nos ha alcanzado. Y tú y yo, si Cristo Jesús dice que yo debo caminar en santidad y en justicia, entonces yo debo buscar la manera y creer. Porque es por fe. Si Él dice que soy nueva criatura, debo caminar como nueva criatura y creer. ¿Sabes qué te va a decir el enemigo? ¿Sabes qué te va a decir Satanás? No es cierto. Acuérdate de lo que dijiste ayer. Acuérdate de lo que hiciste ayer. Tú no sirves. ¿Y de qué te tienes que acordar tú? De que soy nueva criatura en Cristo Jesús y creer. Eso refuta lo que Satanás te dice. El que está en ti tiene más poder que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? Jesús. ¿Y quién está en el mundo? Satanás. Yo tengo que creer eso. Tú tienes que creer eso. Eso se trata de creer. Este es asunto de fe. Y estas cosas son las que nos son reveladas por medio de la sabiduría que la palabra de Dios nos brinda en su Espíritu Santo, que nos da el conocimiento y nos da la ciencia para crecer espiritualmente. Sin Él no vamos a llegar a ningún lado, en lo absoluto. Y ahí nos brincamos a las advertencias, porque en Colosas habían entrado un grupo de personas. Si tú vas y estudias la carta y por qué se las escribe Pablo, había entrado un grupo de personas que habían metido doctrinas extrañas y al escucharlas suenan bastante bien, como que no tienen fallas. Tú mismo, si tú estás leyendo las doctrinas extrañas que entraron en Colosas, tú dices, esto está bien, aquí no hay falla. Pero cuando vas y las comparas con la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña, están mal. Y ¿sabes qué? La cosa no ha cambiado en la actualidad. Si bien puedo decir, yo creo que nosotros estamos en más grande peligro que lo que estaba la iglesia en Colosas en aquel tiempo.
Porque en aquel tiempo ellos no tenían la Biblia, no tenían la palabra de Dios en abundancia como la tenemos hoy en día. ¿Cuántos de ustedes tienen más de una Biblia en casa? 3, 4 en diferentes traducciones. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, la de las Américas, Dios habla hoy, un montón de traducciones que podemos nosotros tener. Nosotros tenemos un aparatito que se llama teléfono, ¿sí lo conocen? Teléfono celular. A lo mejor no lo conocen, no están muy familiarizados con eso. Algunos por ahí han dicho que es el ídolo de la actualidad. Y en ese ídolo tú puedes ir y poner unas cuantas palabras y te sale un montón de información. Tú puedes poner ahí santidad y te dan 100 maneras en las que tú puedes ser santo. Tú puedes ahí justicia y te encuentras 2000 maneras en las que tú puedes ser justo. Y todo lo relacionan con Dios. Y así cada cosa que se te ocurra. Así es que podemos peligrar bastante. La fuente que nosotros tenemos para vivir como Dios manda es la palabra de Dios. Y más nos vale que nos conviertamos en expertos de la palabra de Dios. Advertencias. Nos dice allá en el capítulo 2 en adelante, y aquí no tengo versículos, no los marqué, pero ahí nos está hablando en contra, nos está advirtiendo en cuanto a las palabras persuasivas. Y yo ahorita te voy a dar las doctrinas que habían entrado por allá, pero tenemos que tener mucho cuidado con las palabras persuasivas. O sea, que nos persuaden a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, debido a que se oyen tan bien y ensamblan muy bien en todo lo que nosotros estamos viviendo. Y decimos, no, yo no le miro error. Esto tiene que ser así. Y vamos y cometemos cosas que van en contra de Dios porque hemos sido persuadidos a hacer las cosas como a alguien se le antojó. Y es lo que estaba pasando ahí con los colosenses. Habían entrado estas cosas y palabras persuasivas, y ellos estaban llevando supuestamente la adoración a Dios como no debía ser. Lo que se les había enseñado ya no era lo que ellos estaban llevando a cabo. Y era preciso que Pablo les diera la exhortación y la advertencia para enderezar el camino, porque sin santidad nadie verá al Señor. También el capítulo 2 nos habla de las falsas filosofías y el legalismo. Las falsas filosofías y el legalismo. Y vaya como hay filósofos. Filósofos hoy en día, los filósofos de hoy en día son muy vagos a comparación de los filósofos que había en aquel tiempo. Pero con su filosofía engañan, con su filosofía tuercen las cosas de tal manera que se hacen ver como no son. ¿Cuántos de ustedes les gusta el legalismo? Legalismo es que te dicen qué es lo que tú vas a tener que hacer. Por ejemplo, si tú quieres estar bien con Dios, tú vas a tener que correr carreras de 10 millas cada mes. Y si tú no corres carreras si tú logras nada más 9, tú no vas a estar bien con Dios. O sea que te están mandando a hacer cosas porque se les antoja hacerlas. Y te estoy dando un ejemplo vago, pero hay personas que usan el legalismo de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, los judíos, ¿cuántas leyes creen que ellos tienen en su ley judaica? Más de 600 leyes. Y es preciso que estos judíos que practican la religión judaica guarden esas más de 600 leyes, si no pierden el favor con Dios. Dios no es legalista. Lo único que Dios nos pide es que guardemos su palabra, que observemos el sacrificio que su Hijo Jesús hizo por nosotros, lo cual nos da la entrada al trono de la gracia, que vivamos en santidad. Tampoco nos está diciendo tú necesitas hacer esto, tú necesitas hacer lo otro, porque esto es santidad. Nos dice que necesitamos vivir en santidad y nos da su palabra.
Aparte de que nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo para poder interpretar su palabra. Y tú y yo vivir en santidad. También nos advierte allí en contra de las falsas doctrinas. Nos deja bien en claro que en Cristo Jesús estamos completos y no nos hace falta nada. Porque si tú miras alrededor del mundo, nosotros encontramos diferentes dichas religiones que tienen a Jesucristo, pero también tienen las obras. Que tienen a Jesucristo, pero también tienen los sacrificios. Que tienen a Jesucristo, pero hay que hacer penitencias. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es suficiente. No necesitamos nada más, únicamente a Jesús. En Él subsisten todas las cosas. Sin Él no hay absolutamente nada. Y con Él lo tenemos absolutamente todo. Juan capítulo 15. Pues si acaso lo quieres ir a buscar cuando llegues a casa. Una de las doctrinas que había entrado ahí en Colosas y de la cual se hizo advertencia es el gnosticismo. Una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia. Es una mezcla de la religión cristiana con las creencias judías y orientales, que se dividió en varias sectas. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que dicen tener relación con Dios, pero que no adoran a Dios. Si tú y yo en nuestra religión que decimos tener para con Dios, tenemos la doctrina de Dios y tenemos cosas de hombre, ¿sabes en qué se convierte? ¿En qué? Como que no queremos decir. Se convierte en secta. He ahí la razón de predicar la sana doctrina. Lo que se les está avisando aquí a los colosenses. Este asunto que había entrado allí se miraba tan bien. Porque miren, una de estas cosas se llegó a llamar misticismo, y todavía está. Misticismo es el estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. En primer lugar, ¿qué es lo que nos une con Dios Padre? El amor. Jesús es lo que nos une con Dios Padre. Jesús, no el amor. El amor viene después. Porque por medio de Jesucristo es que tú y yo llegamos a conocer el amor verdadero. Pero lo que nos une con Dios es Jesús. Y si nosotros decimos y pensamos que es de otra manera, lee las Escrituras. Porque es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro. Jesús es lo que nos une. Pero cuando tú miras a esta persona, al leer esto, yo me imagino los fariseos. Ellos andaban vestidos de púrpura, limpiecitos, intachables, con su ropa bien planchadita. Todas las vestiduras, así como lo dicta el Antiguo Testamento para con los sacerdotes que se presentaban en el altar ante Dios. Cuando tú lees el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo una vez al año, ese tipo tenía que estar intachable. Porque imagínate, entra al lugar santísimo donde está la presencia de Dios y no se lavó las manos. ¿Sabes qué sucedió? Adiós, babá, dijo Cafola. ¿Por qué? Porque estaba entrando a la presencia de Dios y tenía que seguir la instrucción al pie de la letra. Entonces yo me imagino a esos
fariseos, que iban caminando por la calle en presencia de santidad, con las manos cruzadas. Me imagino que hasta ni se miraba que caminaban, ellos flotaban por la calle, limpiecitos, planchados. Y si tú venías por el mismo lado, ¿sabes qué ellos hacían? Ellos se cruzaban la calle para no pasar cerca de ti, porque tú eras un pecador y se iban a contaminar. ¿Por qué? Porque tan perfectamente ellos vivían su religión, tenían una cercanía con Dios, según ellos, que no se igualaba a ninguna otra cosa. Eso era misticismo. Y así había muchos, y todavía los hay. Hoy nos encontramos personas que dicen que ya han aprendido de la Biblia lo suficiente para ya no volverla a leer. Imagínate tú, sabe más que Dios, sabe más que Jesús. Encontramos cada loco. Otra de estas cosas es el ascetismo. Es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. ¿No has escuchado tú de aquellos locos que se privan de toda clase de las comodidades del mundo, del aire acondicionado, de casas, y dejan sus familias y se van a vivir al monte? Se la pasan orando, se la pasan meditando en soledad, y tienen una disciplina increíble. No comen, no beben agua hasta cierto tiempo. Se la pasan en meditación, porque eso los va a acercar a Dios Padre. Se están privando de todas esas cosas. Y esas son las clases de cosas que habían entrado allá, y todavía las hay. No sé si se acuerdan, allá por los a lo mejor aquí estoy enseñando mi edad, allá por los 90s, los 2000s, no me voy muy lejos. Por allá en aquel tiempo salió un ruso, bueno, no me acuerdo realmente si era ruso. Salió un hombre que decía que él era Jesucristo, y salió con túnica y con guaraches, pelo largo y barba, y convenció a un grupo de personas que se fueran allá a las montañas en Rusia a vivir en el monte, porque tenían que alejarse de todo este asunto que es del diablo. No aire acondicionado, no calefacción, no hamburguesas, no fajitas, porque eso es del diablo. Tenemos que dejar todo eso. Y tenemos que comer raíces de la tierra, nosotros tenemos que comer hojas de los árboles y toda esa locura. Y ¿sabes qué? Consiguió seguidores y se fueron a vivir a las montañas. Y de eso es lo que nos está hablando Pablo aquí, que tú y yo tenemos que tener cuidado. Lo que importa para con nuestro Dios no es lo exterior, es lo interior, lo que hay en nuestros corazones. Porque con nuestros corazones, lo que fluye de nuestro corazón, que sale por nuestra boca y en acciones y en pensamientos, con eso estamos enseñando a nuestros hijos en casa cómo es que ellos van a ser en el futuro. Ellos no se van a acordar de la instrucción que tú les diste, ellos se van a acordar qué es lo que tú hacías en cada situación. Y así serán ellos en el futuro, no importa qué les enseñes. La palabra de Dios nos enseña que la humildad fluye del corazón. Yo no te puedo decir que yo soy humilde, yo te tengo que enseñar que yo soy humilde. Yo no te puedo decir que soy rico para con Dios, te tengo que enseñar que soy rico para con Dios. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Sabes cuántos seguidores consiguió Jesús cuando vino en su ministerio terrenal? 12, y uno lo traicionó. Punto número 1. El deber esencial para los hijos ante Dios. El deber esencial para los hijos ante Dios. El pasaje nos dice con claridad que los hijos hemos de obedecer a nuestros padres en todo.
que los hijos debemos obedecer a nuestros padres en todo. Y al observar este pasaje bajo la obediencia y bajo la enseñanza que Pablo nos da ahí en la epístola a los Colosenses, nos da a entender que la obediencia es un principio que Dios nos ha dado para vivir. Dios quiere que tú y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia, que la sepamos aprovechar, que la sepamos vivir. No como nosotros pensamos y decimos que debemos vivir la vida, porque cada quien de nosotros vamos a tener una manera. Y nosotros a veces nos decimos, no, es que esto sí es vida. Y tú puedes estar en tu casa en la hamaca, bajo la brisa y todo eso, tomándote tu bebida favorita, y tú dices, esto sí es vida. Pero lo que tenemos que analizar, ¿qué es lo que nos dice Dios que es vida? Y si tú y yo no obedecemos a lo que Dios dice, pues no es vida. Y nunca lo será. Es más, antes de llegar a Cristo Jesús, ¿cómo nos dice la palabra de Dios que era nuestro estado? ¿Vida o muerte? Muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Eva tomó del fruto, que Satanás le dijo, no moriréis. ¿Qué sucedió? ¿Murió o no murió? Murió. No murió físicamente, murió espiritualmente. Sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que ella estaba desnuda al igual que Adán. Murió. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia. No hubo obediencia. Es un principio que Dios nos da para tú y yo vivir la vida que Dios nos ha dado en honra y gloria, no para nosotros, ni para la mujer, ni para los hijos, en honra y gloria para Él, que es el dador de la vida. Él es el dador de la vida. Este principio nos es repetido en el Antiguo Testamento vez tras vez. Lo podemos ver ahí en el Éxodo, lo podemos ver en Levíticos, lo podemos ver allá también en Josué. Y mira, esto me parece, me estoy alargando mucho, pero te quiero decir, en Éxodo, en el Éxodo capítulo 4, en el Éxodo, el principio del Éxodo es cuando Moisés está en Egipto y es crecido en Egipto. En el capítulo 2 hay el problema de Moisés mata a un soldado egipcio y tiene que huir y se va por 40 años allá y conoce a su mujer allá con su suegro Jetro y está pastoreando las ovejas de su suegro, y Dios le llama mientras él está pastoreando, se le aparece en una zarza ardiendo. Ya todos conocemos esa historia, ¿va? Y Dios lo llama a que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Y hay un altercamiento ahí entre Dios y Moisés. Dios dice, no, pues es que no, soy tartamudo, yo no puedo hablar, no me van a hacer caso, ¿qué les diré? Y por fin Dios se enoja con Moisés y ve, porque te estoy diciendo que vayas. Yo soy Jehová, yo soy el gran yo soy, ve. Y Moisés va. Entonces Moisés, después de que baja de la montaña, de hablar con Dios, prepara a su mujer y a sus hijos y llegar a todas sus chivas y vámonos para Egipto. Y en el capítulo 4 nos encontramos un relato, ahí en el versículo 24. En el versículo 24 del capítulo 4 nos dice que Jehová salió al encuentro con Moisés y lo quiso matar. Entonces, y pensamos automáticamente, bueno, que no le acaba de comisionar y le dice que vaya a salvar a su pueblo. Y Moisés dijo, ok, yo voy, y ahora lo quiere matar. Como que no tiene sentido, como que Dios está jugando. ¿Moisés era egipcio o era hebreo? Hebreo. Entonces, ¿era preciso que Moisés guardara la ley de Jehová o no? Sí. ¿Ok? ¿A los cuántos días fue circuncidado Jesús? Es bien claro, ahí nos dice el libro de Lucas. Si no saben, necesitan ir a leer el libro de Lucas. 8 días. A los 8 días. ¿Sabes qué no había hecho Moisés? Había desobedecido la ley
como hebreo. ¿No había circuncidado a sus hijos a los 8 días? Y si sigues leyendo el siguiente versículo, el 25, te vas a dar cuenta que Séfora, su esposa, entendió: este hombre es un esposo de sangre, es hebreo. Y enseguida sacó en un pedernal un cuchillo afilado y cortó el prepucio de sus hijos y lo echó a sus pies. Y la ira de Jehová se apaciguó. ¿Por qué? Porque la obediencia fue cumplida. ¿Para qué nos puede dar la obediencia? Para vivir. Nosotros cumplirla y vivir. ¿A quién les es dada este principio? A los hijos. A los hijos. Y tú y yo en casa necesitamos enseñarla a los hijos y ellos a los hijos de sus hijos. Así como nos dice Deuteronomio capítulo 6. Para que no se olviden de quién es Jehová. Para que no se olviden de su Salvador. Para que no se olviden de quién los redimió y los lleva a la tierra prometida. Es un principio para vivir. La obediencia es la mejor manera de adorar a nuestro Dios. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 nos dice lo siguiente: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si tú conoces la historia, te vas a dar cuenta que ahí Saúl fue desechado, el rey Saúl, porque no obedeció a la palabra de Dios. Dios le había dicho a Saúl: ve con los enemigos y elimina a todos tus enemigos. No dejes absolutamente nada. Mata hombres, mujeres, niños, cabras, vacas, mata todo, deshazte de todo. Y Saúl, ¿qué dijo? Llegó Samuel y por ahí se veían unos balidos de chivas, se habían bramidos de vaca. Y dice Samuel: ¿qué es esto que oigo? ¿Acaso no te dijo Jehová que te deshicieras de todo? Oh, es que el pueblo quiso guardar el oro. Mira la necedad. El pueblo quiso guardar el anatema. ¿Sabes qué quiere decir anatema? Maldito. El pueblo quiso guardar el anatema para sacrificios a Jehová. O sea, están diciendo: el pueblo quiso guardarlo maldito para sacrificarlo a Jehová, en agradecimiento porque nos permitió vencer al enemigo. Estaba quebrantando la obediencia. Entonces le dice Samuel: ¿acaso es mejor el sacrificio que se obedezca a que se obedezca a la palabra de Dios? Y claro que no. La obediencia tiene presidencia sobre el sacrificio. Muchos de nosotros a veces pensamos que si nosotros obramos para Dios va a ser mucho más grande que obedecer su palabra de hacer discípulos, obedecer su palabra de servir, obedecer su palabra de evangelizar, presentar el mensaje de salvación. Oh, no, es que yo doy grandes donaciones a la iglesia. Oh, no, es que yo corto el zacate en la iglesia. Con eso es suficiente. No. Tú tienes que prestar atención a lo que Dios te dice que tú debes obedecer, porque la obediencia es más que el sacrificio que tú puedes hacer. La obediencia tiene presidencia. Los hijos han de obedecer a sus padres en el Señor. Y allí en el capítulo 3 de Colosenses nos dice que es en el Señor. En el del 1 al 3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hemos resucitado juntamente con Cristo? Claro que sí, si es que en Cristo Jesús estamos. Dios ya lo toma como un hecho. Aunque todavía estamos en este mundo y estamos tratando de llevar a cabo la gran comisión, el trabajo que Dios nos ha mandado hacer, Dios ya toma como un hecho que ya hemos resucitado. Entonces necesitamos ser obedientes porque ya tenemos la vida. Debemos buscar las cosas de arriba y no estés buscando en el cielo a ver qué hay en el cielo de este edificio. Las cosas de arriba se refiere a las cosas de Dios. Lo que Dios manda, lo que Dios ordena, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes.
que deben de estar escritas en nuestro corazón, guardarlas día tras día. De acuerdo con nuestra posición en Cristo Jesús, Él nos da la vestimenta adecuada que es para un hijo de Dios. Y no estoy hablando de tu camisa, de tu pantalón, de tu vestido, de tu falda. No estoy hablando de eso. De eso no nos dice ahí. Lo que nos dice ahí es en los versículos del 12 al 14 del capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa debe de ser nuestra vestimenta. Esa debe de ser nuestra vestimenta exterior, que fluye desde nuestro interior, porque la palabra de Dios habita en abundancia en nuestros corazones, que permite hacer vistas esas acciones en nuestra persona, en mi trato contigo, en tu trato conmigo, la iglesia haciendo el trabajo que debe hacer en el mundo. Los hijos son una bendición de parte de Dios para los padres. Papá y mamá e hijos componen la familia y juntos tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. ¿Adivina a dónde? A las naciones. Si cada uno de nosotros tomamos nuestra responsabilidad. Papá, ame a su esposa. Esposa, respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y glorificamos a Dios. El amor a los padres es lo más cerca que tú y yo podemos llegar a conocer el amor de Dios. ¿Qué? En el amor que tú le tienes a tus padres, ¿qué estás dispuesto a hacer por ellos? Y yo me imagino que casi cualquier cosa. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? Bueno, y la pregunta sigue, ¿qué estás dispuesto a hacer por Dios? Porque Él es tu Padre Celestial, si es que en Cristo Jesús estás. Primera de Juan 4:19, nosotros le hemos amado porque Él nos amó primero. Por supuesto, esto no significa que no haya bendición a las parejas sin hijos o que los hijos sean una señal de su favor. Simplemente significa que hay que recibir a los hijos como una expresión de la bondad y la gracia de Dios y no como una maldición o una molestia, porque muchos así los vemos. No sé si se acuerdan ustedes en pandemia que los hijos se tuvieron que quedar en casa por meses. Ay, ya no aguanto estos mocosos. Ya quiero que empiece la escuela para deshacerme de ellos por unos cuantos días. Hey, ¿por qué te quieres deshacer de tus hijos? ¿No les estás enseñando como debes enseñarles? Los hijos no deben de ser una maldición ni una carga. Claro está, que a veces son insoportables. Pero tú y yo tenemos que estar a sabiendas que Dios nos ha dado la disciplina, nos ha dado el amor y nos ha dado la estructura para que así como tú y yo vamos creciendo en el Señor, también enseñar a nuestros hijos a crecer juntamente con nosotros. El amor no es solamente amor y abrazos y besos y todo. El amor tiene disciplina. El amor tiene justicia. Y necesitamos entender eso. Cuando Dios decide bendecirnos con hijos, tiene la intención de traer gozo, placer, seguridad y protección y recompensa a nuestro hogar y familia a través de ellos. Hay quien lleve tu nombre a las naciones. En el futuro hay alguien que se va a llamar Hernández porque tú eres Hernández. Hay alguien que se va a llamar Cruz porque tú eres Cruz, y así sucesivamente con cada quien. Es una bendición. Punto número 2. Los hijos han de honrar a los padres. La palabra de Dios es clara acerca de cómo debemos tratar a nuestros padres. El quinto mandamiento nos dice, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Este mandamiento y la bendición que le acompaña se repite a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, encontramos que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En Mateo capítulo 15, versículo 4, encontramos lo siguiente: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y madre o a la madre muera irremisiblemente. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hay escape. Todos somos hijos, todos tenemos padres y debemos honrarles hasta el último día que ellos tomen aliento sobre la faz de esta tierra. Tenemos esa responsabilidad. Ahora, ¿qué significa honrar? Porque nosotros miramos a la sociedad hoy en día y como que hemos perdido la noción de qué es honrar, qué es respetar y qué son todas esas cosas. Debido a que hemos dejado que nuestra casa se vuelva un circo. Papá no tiene las responsabilidades claras, mamá no sabe qué hacer porque papá no está claro en él, menos yo. Los hijos, en muchos casos, toman las riendas del hogar y son los que dicen qué es lo que se va a hacer y qué no se va a hacer. Y si no se va a hacer, hacen un berrinche y se hace lo que ellos dicen que se va a hacer. Y Dios dice que no es así. ¿Qué es honrar a los padres? La padre y a la madre. Honrar significa considerar con gran respeto o alta estima. También se describe el honor como algo considerado como una rara oportunidad y que trae orgullo y placer. ¿Alguna vez has conocido a alguien importante que literalmente lo tenías ante ti? Y si no, si tuvieras la oportunidad, que yo casi te aseguro que tú te deshacías. Por ejemplo, se te presenta, no vamos a ir muy lejos, se te presenta el gobernador del estado donde tú vives, o el mayor, el alcalde. Se te presenta, tienes la oportunidad y estás entre él y tienes la oportunidad de decirle: señor alcalde, mi nombre es fulano de tal, ¿cómo le va? Un placer conocer. Y no me voy a lavar esta mano, porque conocí al alcalde, conocí al mayor, conocí a una persona de renombre. Una rara oportunidad. Nosotros hoy en día miramos a los padres y lo vi ayer, todo está igual. No hay nada raro. Debe ser una rara oportunidad. Tengo la oportunidad de honrar a mis padres, de abrazarlos, de besarlos, de estar con ellos, de compartir el pan con ellos. Que no se vuelva monótono, que no se vuelva una carga. Tengo que ir a comer con mis padres. Que no se vuelva fastidioso. Eso es lo que quiere decir, una rara oportunidad. Para los que los tenemos lejos, pude hablar con mis padres por medio de video. Una rara oportunidad, porque eso antes no lo teníamos. Ahora los puedes ver. Aprovechemos y honremos. Ambas cosas describen lo que significa honrar a tus padres. Al honrar a nuestros padres, el honrar a nuestros padres es esencial que les mostremos respeto, aceptando su autoridad, obedecerlos en todo y apreciarlos. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús dice, Mateo 17 dice, Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en la vida? No más uno. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en la vida? Hey,
tú tienes que guardar los mandamientos, si no te puedes brincar el quinto. Así como hoy en día se ha usado mucho a estas personas, estos políticos que los están llevando a la corte. ¿Sabes qué dicen? Yo me apelo al quinto. ¿Al quinto qué? Al quinto mandamiento de la Constitución, donde no voy a decir absolutamente nada porque me voy a condenar. No, tú no puedes apelar al quinto. Tú debes apelar al quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Tú debes guardar el quinto mandamiento. Debes respetar a tu padre y a tu madre. Debemos hacer esas cosas. En segundo lugar, porque Dios dice que debemos honrar a nuestros padres. En Mateo capítulo 15, ya lo leímos hace ratito, versículo 4, dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no hay vuelta. No hay vuelta, muera irremisiblemente. No hay vuelta. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos, o sea, literalmente nuestros hijos, nos honren como sus padres, ¿qué tenemos que hacer? Debemos vivir ejemplarmente. Debemos ser el ejemplo que ellos tienen para seguir el resto de la vida que nos queda. Y ¿sabes qué? No va a ser fácil, porque hay un cuate que se llama Satanás, que tratará de hacernos la vida imposible y de que seamos el fracaso más grande que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Y tú y yo tenemos la autoridad y tenemos el poder para evitar eso. Mantenernos vivos, obedientes en la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, Dios está invirtiendo y ha invertido en las relaciones y desea una relación con cada uno de nosotros. Para ilustrar la estructura de la relación, Él ha creado, ¿adivina qué? La familia. Para ilustrar cómo debe de ser la relación con Él, Él ha hecho la familia: papá, mamá, hijos. Y es por eso preciso que nosotros nos portemos varonilmente. La forma en que respetamos a nuestros padres dice mucho sobre cómo mostramos respeto a Dios. Honrar a nuestros padres nos enseña cómo honrar mejor a nuestro Padre Celestial. Y mira, mayormente, si nosotros como hijos no respetamos a nuestros padres, no vamos a respetar a nadie más. Si nosotros no se nos dio la instrucción ni la disciplina para respetar a nuestros padres, ¿sabes dónde vamos a terminar? Con un alto porcentaje de probabilidad en la cárcel, en el cementerio, y si bien nos va, en el hospital. Porque no vamos a respetar la autoridad de la policía, no vamos a respetar la autoridad del gobierno, no vamos a respetar la autoridad de nuestros maestros en la escuela. ¿Por qué? Si no respetamos a nuestros padres, que son lo más sagrado que tenemos según la palabra de Dios en casa, ¿cómo vamos a respetar a los demás que ni siquiera son nada de nosotros? Lo más probable es que terminemos en la cárcel, en el cementerio, pues de buenas, en el hospital. Debemos honrar a nuestros padres, porque Dios dice, porque Jesús dice y porque Dios está invirtiendo en la familia. Lo más importante es que honrar a nuestros padres demuestra el amor de Cristo. Honrar a nuestros padres crea lazos fuertes en las familias. Honrar a nuestros padres puede sanar relaciones rotas. Honrar a nuestros padres nos ayuda a crecer como hijos de Dios, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Dónde comienza todo? Te dije, en casa con papá y mamá. Ahí es donde comienza todo. Honra a tu padre y a tu madre puede ser una oportunidad increíble para compartir el amor de Dios, porque Dios es manifestado en esa relación. Punto número 3. La motivación a la obediencia
Esto agrada al Señor, que es lo que nos dice el pasaje. Esa es la motivación a la obediencia. Esto agrada al Señor. Y mira, nosotros podemos ir hasta con la persona más vaga. Tú puedes, si quieres, haz una encuesta. Vete y párate afuera de la mayor atracción de Livingston, Walmart, y agarra tu libretita. Y a las personas que vayan saliendo ahí, les preguntas: oiga, ¿usted desea agradar a Dios? ¿Sabes qué te van a contestar? Sí. Y de 100, no lo sé, pero de 100 yo pienso que un 98, 99% te van a decir: sí, yo deseo agradar a Dios. Habrá un loco por ahí: no, a mí no me importa Dios, yo no deseo agradarlo. Pero en su mayoría te van a decir que desean agradar a Dios. Aún más para nosotros, ya conociendo y sabiendo de la palabra de Dios, ¿deseamos agradar a Dios? Ustedes ya se durmieron, ya pasamos bastante tiempo. Pero todos, conociendo de la palabra de Dios, claro que deseamos agradar a Dios. He ahí la razón por la que asistimos al servicio de celebración. He ahí la razón por la cual leemos su palabra, para saber y conocer de Dios, cómo comportarnos, cómo guiarnos y hacer todas esas cosas para que nuestro Padre Celestial esté agradado. Deseamos agradar a Dios. Ese es el motor que nos va a impulsar a honrar a nuestros padres, a ser obedientes, para que nuestro Padre Celestial esté agradado. Ya hemos establecido que los hijos hemos de obedecer a los padres, lo cual es esencial en nuestra relación para con Dios. De igual manera hemos de honrar a nuestros padres. Esto de honrar a nuestros padres es parte esencial de la obediencia a Dios. El motor, que es agradar a Dios, desde el principio todo lo que Dios ha creado fue bueno. En la creación podemos nosotros ver en los 6 días que es bueno, en la tarde y la mañana, y vio que era bueno. Y su plan para cada uno de nosotros es perfecto. ¿Cuál es ese plan? El plan de Dios para cada uno de nosotros es que cada uno se nos sea presentado el Evangelio y lleguemos a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el plan. ¿Sí? Ese es el plan. He ahí la razón por la cual predicamos la palabra de Dios. Predicamos el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Si nosotros estamos predicando otra cosa que no sea el Evangelio, estamos mal. Necesitamos predicar el Evangelio. Ahora, Dios ha puesto grandes capacidades y habilidades dentro de nosotros para hacer aquello que le agrada. O sea, esas cosas están en nosotros. Nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, nos ha dado el poder de hacer decisiones. Claro que nos da su Espíritu Santo para tener la guía y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Bien sabemos que en Cristo Jesús nos ha revivido. Aquello que se murió en el jardín del Edén, en Cristo Jesús lo ha vivificado en nosotros para que podamos estar completos y entender de qué se trata esto del reino y estar activos dentro de ello. Mientras más nos enfocamos y indagamos en la palabra de Dios, más convencidos estamos de que de nuestro deber es agradarle en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Su palabra nos permite ver y analizar nuestro corazón para hacer los cambios necesarios siguiendo a Jesús. ¿Cuándo tú y yo tenemos que hacer cambios a nuestra vida? Todos los días. Todos los días. Entonces esto significa que todos los días nosotros necesitamos instruirnos en su palabra. No debe pasar día que nosotros no vayamos a la palabra de Dios, porque hay cambios que hacer, porque es necesario agradar a nuestro Padre Celestial. Dios dio su propio Hijo para que tú y yo llegásemos a tener la oportunidad de agradarle correcta y apropiadamente. ¿En
quien Dios tiene complacencia? En Jesús. Nos lo dice en los evangelios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y él fue levantado del agua, ¿qué voz se escuchó del cielo? ¿La de quién? La de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, ¿cómo vamos a agradar tú y yo a Dios? Viviendo a Cristo Jesús. Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por medio de Jesús, en la fe, quien me amó y se entregó por mí. O sea que si yo no estoy viviendo a Cristo Jesús en mi vida, yo no voy a agradar al Padre. Si tú no estás viviendo a Cristo Jesús en tu vida, no vas a agradar al Padre. Si tú no enseñas a tus hijos a vivir a Cristo Jesús en sus vidas, en la escuela, en los deportes, en donde quiera que anden, no van a agradar a su Padre Celestial. Pero me agradan a mí porque son buenos beisbolistas. No, si tuvieras los goles que ven, no, esto no se trata de agradarte a ti. Esto se trata de agradar a Dios, que es el Padre Celestial, quien nos ha rescatado de la inmundicia en la cual nos encontrábamos. Él es quien merece honra, gloria y alabanza, no nosotros. Todo comienza en casa, no se te olvide. Todo comienza en casa. En conclusión, tengo una pregunta. ¿Qué espera Dios de los padres? Porque el versículo 21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Allá en Efesios capítulo 6 también dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. En otras palabras, no los irrites, no los hagas soncear, no los hagas desatinar, sino todo lo contrario, aliéntalos, dales ánimo, empújalos a hacer las cosas en aventura. ¿Quién te enseñó a ti a hacer las cosas? Por ejemplo, ¿quién te enseñó a ti a andar en bicicleta? Y tú puedes decir: no, es que mi papá me enseñó a andar en bicicleta. Él me agarraba la bicicleta para que yo anduviera. ¿Y todavía acaso tu papá anda agarrando la bicicleta para que tú puedas andar sobre ella? No, llegó el momento donde tu papá tuvo que soltar la bicicleta y tú tuviste que balancear o caerte. Y cuando te caíste porque no pudiste balancear, ¿qué hiciste? Te levantaste y otra vez papá llegó a agarrar la bicicleta, y cuando ya ibas en vuelo, tuvo que soltar y hacerse para atrás. Y finalmente tú pudiste balancear esa bicicleta. Y desde entonces no sueltas esa bicicleta. No exasperemos a nuestros hijos, no los irritemos. Empujémoslos a caminar por fe, a aventurarse a adorar a su Padre Celestial. Y cuando miremos nosotros que ellos no están adorando como nosotros, no los regañemos, porque los vamos a desalentar. Cuando nosotros miramos que no están interpretando la palabra de Dios como nosotros la interpretamos, no los juzguemos. Ayudémosles a hacer las cosas como Dios manda. Nosotros todavía estamos aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender. ¿Quién nos enseña a todos? Dios. Dios nos enseña a todos. Ha hecho un medio, y ese medio se llama Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, ¿qué encontramos? ¿Qué nos puede dar? Su Espíritu Santo, para nosotros tener
esa sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. Sin eso, no hay Dios. No hay. Entonces, no irritemos a nuestros hijos, empujémoslos, ayudémosles en sus tareas y vas a ver cuánto aprendes tú. Si nosotros invertimos tiempo con nuestros hijos en las tareas que ellos tienen para con su Dios, quien más va a aprender, vamos a ser nosotros. ¿Y sabes qué? Eso nos va a llenar de orgullo, esto nos va a llenar de gozo, porque tú vas a ver a tu hijo, a tu cría, haciendo las cosas para su Padre Celestial. Salmo 127, versículo 3, dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. No son nuestra herencia, son herencia de Jehová. Jehová nos los ha prestado para nosotros criarlos en la amonestación e instrucción del Señor, para que ellos crezcan aprendiendo a alabar a Dios, y ellos así puedan hacer lo mismo con sus hijos, de generación en generación. Cuando los padres terrenales reciben en sus hogares a los hijos, asumen la responsabilidad de amarlos, valorarlos, enseñarles y guiarlos hacia la vida eterna. Fíjate bien, guiarlos hacia la vida eterna, que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está todo lo que el ser humano necesita. Todo. Algunos padres nos preocupamos por que nuestros hijos crezcan a ser ingenieros, doctores y vayan a la universidad y conquisten el mundo, y todo eso es en vano. Preocúpate porque tus hijos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pongámonos en pie. Padre Celestial que estás en los cielos, te amamos, te alabamos, mi Señor, y bendecimos tu nombre, porque como hijos tuyos no debemos saber hacer otra cosa más que eso. Estamos hartamente agradecidos, mi Señor, por la palabra que has compartido con nosotros en esta mañana, y pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo no nos deje en paz en cuanto a la administración de tu palabra que debe haber en nuestros corazones y en nuestros corazones para con nuestro prójimo. Mi Señor, estamos aquí varios jefes de hogar, varias madres, varios hijos, y cada uno necesitamos ese empuje de crecimiento de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles los unos para con los otros. Ayúdanos a ser sensibles a la autoridad que en Cristo Jesús nos es presentada, y poder ser obedientes a cada palabra que tú traes a nuestros corazones. Mi Señor, si es preciso reconciliar nuestra relación contigo, que así sea en esta tarde, mi Señor. Sabemos que sin santidad y sin justicia nada veremos al Señor, y tú deseas que todos lleguemos a ese punto para alcanzar la vida eterna, para alcanzar las riquezas de tu gloria. Trabaja en cada corazón, mi Señor. Despídenos en paz, y la honra y la gloria sean para ti. En Cristo Jesús.